Continuamos aprendiendo sobre Angular, en esta ocasión sobre los servicios. ¿Qué es un servicio? Dentro de la aplicación de Angular, los servicios son entidades que yo denomino omnipotentes, que todo lo pueden, ya que están presentes dentro de toda la aplicación sin importar en qué componente, vista o ruta te encuentres, podrás acceder a estos. Son capaces de procesar, entregar o transmitir información. Además de que pueden depender de otros servicios entre sí para complementar su funcionamiento. Antes de continuar, quiero aclarar el por qué o para qué los servicios. Los componentes no deberían obtener o guardar datos directamente, es decir, que lo pueden hacer, pero cuando queramos escalar nuestra aplicación, será muy difícil no hacerlo sin no repetir el código, además de que los componentes sería más difícil reutilizarlos ya que estarían enfocados o encapsulados en un comportamiento. Esto lo resolvemos con los servicios que nos permiten reutilizar funciones y comportamientos, además de que los componentes están diseñados para mostrar, para presentar la información más que procesarlos y transferirlos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro servicio. Como los servicios van a ser compartidos, les sugiero crear una carpeta dentro de la ruta app donde van a estar todos los servicios que vayan creando para así ubicarlos rápidamente y usarlos desde cualquier componente. Vamos a la carpeta que acabamos de crear y con la ayuda de los comandos CLI de Angular vamos a utilizar el ng generate s de service y el nombre que queramos asignarle. Estos comandos los vimos en el primer video. Se acaban de crear y acabo de crear los dos archivos, el servicio y el spec. El spec es para pruebas unitarias y este servicio ya incluye su respectiva clase con su constructor. Con esto podemos continuar. Veamos cómo aplicar un concepto que posiblemente hayan escuchado, que es la inyección de dependencias. Yo con mi servicio me llevo el nombre de su clase, tengo aquí dos componentes, el botón y la tarjeta. Dentro de mi componente botón yo quiero utilizar las funcionalidades de ese servicio. En este momento están vacías, pero tendrán una funcionalidad. Lo único que tengo que hacer en el constructor de cada componente donde yo quiera llamar mi servicio es declarar dentro del constructor una variable sugeriblemente privado para que solo su manejo sea a través del código de nuestro componente. Le ponemos el nombre que nosotros queramos para manejarlo de manera local. Le digo que es de tipo testService, la clase que acabamos de ver, que es el nombre de nuestro servicio. Importamos esa clase y ya tenemos inyectada la dependencia de testService en nuestro componente. Para utilizarlo, lo utilizamos como cualquier otra variable, this.testService, y podemos aquí utilizar las funcionalidades que este tenga, que las va a tener en un momento. También les aclaro que el hecho de importarlo en un componente no significa que ahora nadie más lo puede inyectar. Yo esta misma inyección de dependencia se la puedo agregar a la tarjeta. En el constructor, si no tiene el constructor, como este, lo agregan. De manera privada, le agregan el nombre que ustedes quieran, puede ser el mismo que están utilizando en otros componentes, o para este componente quiero que se llame simplemente TS para simplificar, pero que también va a ser de testService, va a ser exactamente el mismo. Y puedo importarlo o inyectarlo en tantos componentes como yo necesite. Ahora veamos cuál sería su primer caso de uso. Tengo dos componentes donde el botón quiero que cada vez que yo haga clic muestre una alerta. Y cada vez que yo haga clic en el botón de la tarjeta, que es otro componente, quiero que muestre otra alerta. El botón, como el botón de la tarjeta, están generando su clic. Pero ¿qué acabo de hacer? Acabo de repetir código, acabo de repetir una funcionalidad que podría simplificar con el servicio. Me voy a mi servicio, creo una función pública para que todos aquellos que estén inyectando el servicio puedan ver y utilizar esta función. La voy a llamar mostrar alerta, que va a recibir un mensaje que va a ser un string. Esta función no va a devolver nada, simplemente va a ejecutar una alerta, pero yo quiero que todas las alertas por defecto tengan la palabra sistema. Entonces le agrego sistema,
este mensaje va a incluir también el mensaje que me envíen a través de los parámetros de esa función. Así podré utilizar la función mostrar alerta, ya que ya inyecté la dependencia, ya inyecté ese servicio en mis componentes. Solo tendría que llamar la función de mi servicio, que aquí la llamé ts. Y me va a sugerir la función que tiene pública, mostrar alerta. Y aquí me pide un mensaje obligatoriamente. Aquí, clic en la tarjeta. Lo mismo voy a hacer en el componente del botón. Voy a llamar mi servicio, que aquí lo llamé test service de manera local, pero apuntan al mismo servicio, tienen la misma función porque es el mismo servicio, mostrar alerta, y aquí el mensaje, clic en el botón. Y ahora al darle clic en el botón hace lo mismo que estaba haciendo antes, sistema, clic en el botón, y aquí sistema, clic en la tarjeta. Tal vez es un ejemplo muy sencillo, pero con esto podríamos hacer funciones que hagan un procesamiento más detallado de alguna información. Con esto no tendríamos que repetir el código en cada uno de nuestros componentes, sino simplemente exponerlo en un servicio, que la función de ese servicio reciba los parámetros necesarios para que le funcione a todos aquellos que requieran de esa misma funcionalidad. Otro ejemplo de la reutilización de código: creé otra función en este servicio que se llama sumar lista. Lo único que va a hacer es recibir una lista de números y va a retornar la suma con un reduce de esos números. Así que también pueden tener funciones que retornen, y desde el componente voy a mostrar dentro de este mensaje lo que me devuelva la suma de esos números, que sería sumar lista, y ya tengo una variable que tiene una lista de números. Como ven, botón 36. Y ahí tenemos nuestra función que hace la suma. Con esto no tendríamos que rehacer esta función en cada uno de los componentes. Aquí en este otro componente también voy a mostrar aquí suma 36 y aquí suma 41, y estoy reutilizando la función. E inclusive, si realmente este fuese mi objetivo de que el mensaje debe tener siempre esa suma, yo podría hacer lo siguiente: dentro de este servicio de la alerta podría pedirle también la lista de números, y cuando muestre el mensaje, dentro del mensaje voy a adicionarle la ejecución de sumar lista, que va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora mi función que creé mostrar alerta, aparte del mensaje, me pide que le envíe esa lista de números. Y estaríamos generando el mismo proceso, suma 36 y este suma 41. Lo único es que aquí dentro del servicio él mismo está utilizando funciones que él tiene, y si por alguna razón queremos que esta función sea única y exclusivamente utilizada por el propio servicio, como lo acabamos de ver, que una función la llame pero que otros componentes desde afuera no lo pueden llamar, solo la dejamos privada, y así solo el servicio podrá utilizarlo dentro de esta función mostrar alerta, y los componentes que tengan inyectado este servicio TypeScript solo les aparecerá las funciones públicas, ya es propio de TypeScript. Veamos ahora la transferencia de información. Yo quiero que desde el botón verde le envíe información a esta tarjeta. Los dos están llamados desde el mismo componente padre, así que una manera de hacerlo, como vimos en el primer video, es utilizar los outputs, que serían los event emitter, para emitirle la información al padre. En el padre guardar esa información en una variable que posteriormente se le va a enviar a este otro componente. Sin embargo, como ven en pantalla, si yo tengo un componente que tiene otro componente y ese componente tiene otro y otro y otro, y cada uno tiene sus respectivos hijos, si yo quiero emitir información desde el más pequeño hasta el que está más arriba, me será muy tedioso e ineficiente tener que transferir información a través de outputs, uno a través de otro. Así que hay una manera, un camino fácil, un atajo, que es una manera directa de enviar la información, que sería a través de este servicio. ¿Cómo lo haríamos dentro del servicio? Primero necesitamos declarar una variable. Tengan presente tanto privada como pública. Las públicas
si dejan las variables públicas dentro de un servicio, todos aquellos que estén dependiendo o hayan inyectado la dependencia podrán modificar esa variable, si eso es lo que queremos. Por lo general, yo trabajo las variables de los servicios privados y hago funciones específicas que generan el comportamiento que yo quiero, así sea modificarlas o no. Así prevenimos muchos errores de estado de estas variables. Voy a llamarla ops. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver un nuevo concepto. Vamos a ver los observables y ya les explico. Primero, digamos que esta variable es un subject de tipo subject que voy a atravesar o que voy a emitir a través de esta variable un número. Pueden poner el tipo de datos que quieren. Y si es un tipo de datos complejo, la interfaz o el modelo que tengan. Y lo voy a inicializar en el constructor. Este es ops, es un nuevo subject que voy a emitir un número a través de él. Y es algo similar como si fuese un event emitter, que yo puedo emitir información de un tipo de esa variable. Que como tal ya no sería una variable, sino sería un conducto por el cual yo puedo enviar información. Pero la diferencia del subject que deben estar viendo en pantalla, un subject es un facilitador, un conducto a través del cual yo puedo conectar el punto A con el punto B, y lo hago para yo poder enviar información desde el punto A hasta el punto B, pero los dos deben estar conectados a ese mismo conducto. Perfecto, ese sería nuestro ops. Aquí en nuestro servicio primero vamos a crear la función que va a enviarla. Voy a crear un public, le voy a decir enviar info. ¿Qué voy a enviar o cómo lo voy a enviar? La variable this.ops.next. El punto next le indica que va a emitir esa información y aquí me dice que recibo un número. Por ende, esta función debería recibir un valor de tipo numérico, y ese es el valor que va a emitir a través de esa comunicación. Como solo voy a enviar un solo valor, esta función solo recibe un solo valor, puedo decirle que es un tipo set para que sea más fácil su tratamiento como función. Si esta función recibiese más de un parámetro, da error porque ya no sería un set, sino sería una función, un método convencional. Ya les muestro la diferencia. Cuando yo la dejo como método convencional dentro de mi botón donde quiero enviar la información, mi punto A, yo llamo el mismo servicio, test.service.enviarInfo. Y aquí, como una función cualquiera, le envío los parámetros. El valor que le voy a decir que le voy a enviar 87 y me pide un segundo valor. Pero como yo sé que esta función va a recibir un solo valor, no necesariamente ya la tengo que tratar como un método convencional, sino le digo que es un tipo set, y el tipo set lo que me permite es manipular o tratar el método enviar info como si fuese una variable. Entonces, enviar info es igual a 87 y es lo mismo a enviársela por parámetro. Pero como vimos en el gráfico, yo envío, pero alguien debe estar recibiendo esa información. Si yo aquí guardo, al darle clic a este botón, no me está generando nada, porque aunque esté enviando este valor, nadie lo está recibiendo, aunque este ops está emitiendo el next. Para esto debo crear la segunda función, la función donde van a poder escuchar. Esta función es ops de observar y que va a estar observando la información. Así que aquí retorno lo que quiero estar observando, this.ops, pero aquí lo voy a retornar como si fuese un observable, porque recuerden que este ops, más que una variable, es un túnel de comunicación. Quiero conectarme a lo que los demás emitan a través de este conducto. Como esta función no espera ningún parámetro, simplemente estoy pendiente a que me devuelva la información que atraviese ese canal de comunicación, puedo también decirle a esta función que es de tipo get. El tipo get no recibe parámetros. ¿Y cuál es la diferencia? Al igual que el set que vimos, el get nos permite manipular la función como si fuese una variable, sin necesidad de ponerle los paréntesis, ya que no los necesito porque no va a recibir ningún parámetro. Veámoslo. Ya enviamos la información desde el botón, ahora quiero escucharla dentro de la tarjeta. Dentro de la tarjeta, desde la función ng-on-init que vimos en el ciclo de vida anterior, voy a suscribirme a esas emisiones. .subscribe, y aquí agrego un nombre a esa información que va a llegar, y eso también es un tratamiento local, yo puedo llamarla como yo quiera, número,
porque ya sé que va a llegar un número. Le pueden poner el nombre que quiera, función flecha, y aquí dentro de estos paréntesis vamos a ejecutar el código que nosotros queramos cuando nos llegue esta información. Una explicación un poco más detallada de este subscribe lo podemos ver de la siguiente manera. Nosotros emitimos desde el botón verde información a ese observable, pero solo van a escuchar esa información aquellos que estén suscritos. Veámoslo como que esta suscripción es encender o apagar el radio. Si yo tengo apagado el radio y el observable es la antena de comunicación, sin importar que ellos estén emitiendo la señal, como yo tengo mi radio apagado, nunca voy a recibir nada. Sabiendo esto, así que me suscribo por si en algún momento alguien me envía información. ¿Qué significa? Que no es obligatorio que alguien envíe información a través de este comunicado. Obviamente nuestro comportamiento del código sabemos y esperamos que algo llegue a través de este, pero el hecho de suscribirme no garantiza que alguien envíe información. Quiero que esta información que tengo aquí, información importante, que es la variable contenido, sea reemplazada por lo que llegue dentro de esa comunicación, pero mi contenido es un string y yo estoy recibiendo un número, pues simplemente le puedo decir que tu string para que lo procese, y aquí mostraría el contenido que me llegue. Así que este código no se emitirá apenas inicie el componente. Lo que le estoy diciendo al componente es que desde que tú como componente inicies, estés pendiente de que te envíen información, y ya dependerá si la envían o no. Y aquí yo puedo poner un log cuando lo reciba, aunque lo veremos también en el cambio del contenido. Si le doy clic, como ven, mi contenido cambió a 87, hizo exactamente lo que le dije aquí. Y en el console log vemos número recibido 87 y esa suscripción sigue abierta. Yo tengo aún el radio encendido, así que cualquier componente u otro servicio también puede ser que envíe información a través de ese conducto. Yo lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar tantas veces como envíen esa información. ¿Por qué? Porque no he apagado esa suscripción. Con esto llegamos a apagar la radio. Perfecto, aquí estoy suscrito para cuando alguien me envíe información, pero yo solo quiero recibirla una vez y no más. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo hacer una variable local. Le digo sub de suscripción, encapsulo esta suscripción. Lo que hace esta variable es encapsularme la información de la suscripción, con lo cual cuando yo reciba este número, lo primero que voy a hacer después de setear el valor es que a esa variable sub me voy a desuscribir. La primera vez que me llegue contenido, voy a asignar el valor e inmediatamente voy a desuscribirme. Si lo vemos aquí, la primera vez envió la información 87. Contenido recibido, lo recibió y el contenido de la tarjeta acaba de cambiar, pero la próxima vez que lo envíe, si elimino la consola, él se sigue enviando, pero yo no lo estoy recibiendo en la tarjeta porque solo lo recibí la primera vez. Con esto también entramos al ciclo de vida que vimos en el video anterior, el onDestroy. Puedo eliminar esta suscripción si me llega información, pero si no me llega información, esta suscripción nunca se va a eliminar. Y las suscripciones, como siempre están pendientes de los cambios, es una función que permanece en la memoria del navegador, a diferencia de las funciones convencionales que se ejecutan solo cuando se solicitan ser ejecutadas, cuando se llaman. Esta es una función que permanece en memoria. Por rendimiento deberíamos hacer lo siguiente. Puedo hacer una variable privada porque no la va a utilizar el HTML, solo va a ser para uso local dentro del código, que se llame sub. Si le quiero agregar un tipo, es de tipo subscription, que es de RxJS. Dis.sub va a ser igual a lo que contenga la suscripción, pero si no llega nada, igual quiero que se desuscriba cuando el componente se destruya. Para esto voy a implementar el onDestroy del ciclo de vida, voy a agregar su respectiva función y cuando el componente se destruya, quiero que esa suscripción dis.sub se desuscriba, deje de estar pendiente, se desactive. Otro uso que se le puede dar a los servicios y que también es muy común es para la generación de requests a los backends, el HTTP, el API REST que conocemos. Esto lo podemos hacer a través de un servicio. Voy a crear otro servicio que va a estar dedicado a esa generación de requests, simplemente por organización. Este servicio que tenemos aquí era como para tratamiento de información y este otro que acabo de crear será para manipular o generar esas requests hacia el backend. Para este servicio, como les mencioné, yo puedo inyectar servicios dentro de servicios. Entre ellos se pueden inyectar
Así que aquí yo voy a inyectar un servicio que nos proporciona Angular para hacer estas peticiones. ¿Podemos utilizar librerías externas? Sí, pero Angular ya nos trae un cliente para esto, que se llama el HTTP Client. Este nombre, como les recuerdo, es personalizado. ¿Y de qué tipo debe ser? Debe ser de HTTP Client de Angular. Antes de continuar a hacer la función, deben hacer algo muy importante para que les funcione este servicio. Hay unos servicios de Angular y también de librerías externas que necesitan proveer a Angular de funciones o métodos específicos para que ese servicio funcione. Este servicio depende de un módulo de Angular que se llama igualmente HTTP Client Module. Este módulo le provee a nuestra aplicación lo necesario para que yo pueda utilizar este HTTP Client. De lo contrario, les va a generar error. Ahora en este servicio voy a crear una función como cualquier otra, que la voy a llamar request dummy. Esta request lo que va a hacer es retornar. ¿Qué va a retornar? Va a retornar una petición que va a ser HTTP client. ¿De qué tipo? Recuerden que hay peticiones delete, get, post, put o simplemente de tipo request, donde las podemos personalizar, pero en mi caso va a ser de tipo get. Esto ya es propio de las peticiones. Aquí me pide la URL a la cual voy a hacer la petición. Yo ya tengo una URL dummy. Y esta request me pide agregarle un nombre después de esta URL request dummy. Cualquier nombre siempre va a retornar lo mismo. Así que ustedes pueden también recibir parámetros desde esta función como cualquier otra y generar su request respectiva según esos parámetros. Esto que va a devolver si quieren tipar la función. Es de tipo observable, igual que el observable que nosotros creamos de manera manual. Este es un observable porque vamos a estar pendientes o esperando a que la respuesta del backend nos llegue. Y aquí ponemos de qué tipo vamos a recibir esa respuesta. Si tenemos la interfaz o la clase, el modelo de lo que nos va a llegar, lo asignamos. Si no, de momento, tipo any está bien. Al igual que el otro servicio, nos vamos a llevar el nombre del servicio a nuestro componente. Lo vamos a inyectar en el constructor. Lo voy a llamar request service. ¿De qué tipo? De request service. Y en la misma función donde yo envío señales, envío la información 87 al observable que nosotros creamos, aquí mismo voy a ejecutar requestService.requestDummy y la puedo ejecutar con una función. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando yo ejecuto esto como función, él va y hace la petición, pero yo no estoy recibiendo la información, porque para yo recibir la información y estar pendiente de cuando llegue, debo suscribirme. Es decir, abrir el enlace, abrir el canal de comunicación, encender el radio, así como lo explicamos en los observables. Debo quedarme pendiente hasta el momento en que llegue esa respuesta, porque la petición, al igual que el observable, son asíncronos. En cualquier momento puede ocurrir y la información que llegue la voy a tratar con res, de respuesta o info, como quieran. Recuerden que esto como tal es una función y yo le dije que recibía un nombre. Para agregarle a la request le voy a decir hola y cuando llegue la información simplemente lo que voy a hacer es mostrarla en el console log. Voy a mostrar la consola del navegador, específicamente en la sección network, que es donde veo las peticiones que hace la aplicación, y aquí al darle clic me genera la petición hola, que fue localhost 3000 request dummy, y hola, que fue el parámetro que le pasé. Y aquí mismo puedo ver la previsualización del contenido que me llega. Me llega una lista de objetos. Esto sería bien una respuesta dummy de las peticiones hacia el backend. La voy a generar otra vez para que vean algo muy específico. Cuando yo le di clic, vemos ese estado en pendiente, que la función se ejecuta, hizo la petición y este console log solo se va a emitir hasta que la respuesta llegue. Por eso tengo que suscribirme, por eso tengo que abrir ese enlace de comunicación esperando hasta que el backend me genere una respuesta. Y por último, mostrarles cómo inyectar otra dependencia, como lo hicimos aquí, pero de otro servicio que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, aquí en el test service, cuando yo muestre la alerta o después de mostrar la alerta, yo quiero utilizar o hacer la request que hace este servicio. En ese servicio test service yo puedo inyectar la dependencia request, que sería de mi servicio que yo llamé request service. Lo puedo importar y al igual como si estuviese en el componente, después de generar la alerta, lo que voy a hacer es llamar la request, decirle request dummy y suscribirme para simplemente mostrar en consola la información. Me pide un nombre, le voy a llamar request. Y ahora aquí en el botón, en vez de mostrar este console log llamando directamente el servicio, lo que voy a hacer es volver a llamar
esta función que teníamos que se llamaba mostrar alerta, y ahora ya no le voy a pasar esos datos, sino le voy a decir request ejecutada, y vuelvo a mostrar aquí el network. Aparece request ejecutada y se ejecuta la request, y en la consola, cuando la request tenga respuesta, le va a llegar al servicio y va a mostrar este console log como lo acabamos de ver. Entonces así tenemos la inyección de dependencias entre nuestros servicios. Así que un servicio se puede dedicar a algo en específico, como otros también, entre ellos se van a complementar.